Dice la palabra del Señor, el profeta Jeremías dijo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Primero remontémonos, el pueblo de Dios estaba, hermanos, siendo gobernado por un hombre llamado Manasés, era el rey. Y este varón había introducido al pueblo a la idolatría durante 50 años de idolatría, de pecado y de cuánta cosa, y nunca frenaba al pueblo. Bendito sea Dios. Era una situación bastante difícil, hermano, el pueblo olvidado de Dios, el pueblo hacía todo lo que quería. Y naturalmente el rey apoyaba todas estas circunstancias, todas estas cosas, y nunca quería hacer un cambio en el pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios que más adelante hubo otros reyes que vinieron y hicieron cambio, introdujeron al pueblo al servicio del Señor. Pero él no lo hacía. Y cuando este hombre reinaba aquí, apareció en el escenario ahí del pueblo de Dios el profeta Jeremías. Jeremías se lo conoce como el profeta llorón. Y este profeta empezó a actuar allí por alrededor de 40 años de ministerio. Bendito sea Dios. Pero algo curioso, mientras estaba Jeremías ahí sirviéndole al Señor en su ministerio, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levanta, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dios bien podría darle una visión a Jeremías allí y mostrarle un alfarero y todo, la vasija y la tierra, pero no. Dios fue tan interesante lo que Dios le dice a Jeremías. Mira, Jeremías, tú tienes que ir a la casa del alfarero. Allí tienes que ir. Y allí te voy a mostrar, te voy a enseñar en las casas del alfarero algunas cosas importantes. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el profeta Jeremías fue a la casa del alfarero. En la casa del alfarero hay 4 cosas importantes que Jeremías pudo presenciar allí. Primera cosa, cuando entró a la casa del alfarero, miró al alfarero. Bendito sea Dios. Y también miró, número 2, miró, hermanos, la masa que había allí, la arcilla que estaba hecho pelota, todo eso para ser procesada. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra del Señor, en el libro del profeta Jeremías, queda bien, en el libro del profeta, Isaías, queda bien claro quién es el alfarero. Capítulo 64, versículo número 8, dice la Biblia, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Dice la palabra del Señor, nosotros somos el barro y tú el alfarero. No está por demás interpretar aquello. En Isaías, el Señor allí, Isaías hablando, dijo, tú eres el alfarero. Entonces cuando Jeremías entró en la casa del alfarero, primera cosa que miró al alfarero. Naturalmente era un tipo de que el alfarero representa a Dios. Y miró ahí el barro, es un tipo del cristiano, de la persona que tiene que ser moldeada. Algo más que él pudo contemplar, hermano, la tercera cosa fue una mesa giratoria donde se ponía el barro para elaborar la vasija, el utensilio que el alfarero quería formar allí. Y este barro, esta mesa giratoria, como dice la palabra mismo giratoria, empezaba a girar y ahí iba formando el alfarero con su mano. Esto representa, hermano, el centro de esta mesa giratoria representa la perfecta voluntad de Dios. Y una cuarta cosa que él pudo observar allí fue todo el proceso del barro hasta que quede una vasija. 4 cosas importantes que él pudo contemplar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Miramos aquí en la palabra del Señor, hermano, que en esos tiempos era costumbre la profesión del alfarero. Pero no era tan fácil como aparenta ser. Era un proceso bastante meticuloso. La persona tenía que tener mucha paciencia para desempeñar esa profesión. Entonces, ¿cómo era que formaban? ¿De dónde sacaban la tierra? La arcilla. La arcilla venían y la sacaban de la tierra. Cogían un poco de tierra ahí donde ellos más o menos imaginaban que podría ser una tierra apropiada para elaborar vasijas. En esos tiempos se acostumbraba a hacer vasijas para comer, vasijas para beber y también vasijas como reservorio. Bendito sea Dios. Hermanos, y cogía el alfarero, llevaba la tierra allí y empezaba el proceso de purificación. ¿Qué hacía con toda esta tierra? A él no le interesaba toda la tierra, él tenía que sacar solamente la arcilla. Era la tierra apropiada para poder elaborar
una vasija que sea bien llamativa, bien útil, bien interesante. Entonces, él cogía la tierra que estaba mezclada naturalmente con piedras, con diferentes materiales allí, y él venía y le metía agua y empezaba a batir toda esta masa allí. Bendito sea Dios. Y le metía más agua, y así de esa manera iba quedando solamente la arcilla, lo que él necesitaba. El resto de la tierra, cosa que no le servía a él, se iba saliendo con el proceso, con el agua cuando él le metía. Bendito sea el nombre del Señor. Algo interesante, Dios compara también su palabra como agua. Dios la compara. Y en la vida cristiana, cuando nosotros somos como la tierra, como la arcilla, y nos ponemos a servir al Señor, Dios viene también, hermano, por medio de su palabra y nos va purificando. Bendito sea Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? En San Juan capítulo 15, versículo 3, dice la palabra del Señor: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es que la palabra del Señor es la que limpia, hermano, es la que purifica. Cada vez que usted viene al templo, aunque la vida de uno no esté bien alineada con los mandamientos de la palabra del Señor, vamos escuchando. Y la palabra del Señor, hermano, va purificando, va transformando nuestra manera de ser, de actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no toda la tierra era la buena, no. Era la tierra que empezaba a ser procesada por medio del agua. Y él metía agua allí en la tierra, y así de esa manera iba formando la arcilla que él necesitaba para elaborar un utensilio útil. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el alfarero venía y tenía ya la arcilla allí, había sacado las impurezas, las piedras, todo aquello, venía otro proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que se conoce como el secado brusco. Cogía esta masa de arcilla, naturalmente fue sacado muchas impurezas allí, muchas piedras, todo eso, y cogía esta masa allí y la ponía fuera de su casa, en el sol, el secado brusco, para que el sol le cayera a esta masa y el viento también. ¿Qué hacía el sol y el viento? Hacía que esta masa que estaba humedecida empezara a secarse rápidamente. Y el viento soplaba, el sol que caía fuerte allí, y cuando esta masa que él había formado allí, se formaba una costra. Esta costra permitía de que por dentro quedara humedecida el resto de la arcilla para más adelante ser trabajada. Pero cuando había todavía impurezas adentro, venía el sol y el viento, se formaban grietas, varias grietas en la masa. Entonces el alfarero sabía de que todavía esa arcilla no era purificada. ¿Y qué hacía el alfarero? Decía, bueno, no me queda más que seguir en el proceso de poniéndole más agua y lavando para que las impurezas se vayan saliendo. ¡Qué bendición! Por eso que Dios fue inteligente. Le dijo, mira, Jeremías, vaya a la casa del alfarero, allí te voy a mostrar, allí quiero hablar contigo, allí quiero relacionarme contigo. Es precisamente la casa del alfarero. Bendito sea Dios. El alfarero es Dios. Y es precisamente la casa de Dios en donde Dios quiere tratar más directamente con nosotros. Qué bendición que en este día usted ha venido a la casa del alfarero. No es casualidad, no. Yo no sabía quién iba a venir, ni preparando un mensaje apropiado para tal persona X o Y que venía, no. Es porque Dios te ama. Y Dios precisamente quería hablar contigo aquí, en la casa del alfarero. Entonces, cuando estaba esta masa, si no se agrietaba nada, el alfarero decía, está bien, una excelente arcilla, ahí vamos en rumbo apropiado. Pero cuando venía el sol y el viento y agrietaba todo eso, decía, no, es en vano. Si llevo a la mesa giratoria y empiezo a elaborar la vasija que quiero, en medio proceso esas piedras, esas cosas que vienen allí, iban a estropear todo el proceso. El inteligente alfarero no continuaba, no. Decía esa masa, sacaba la costra y seguía poniéndole agua y purificando. Y otra vez el mismo proceso. ¡Qué bendición también! Muchas veces nosotros pensamos que ya estamos bien, estamos alineados, ¿no es cierto? Pero cuando venimos ahí y vienen las pruebas, vienen las dificultades, nos damos cuenta que muchas veces no estamos todavía bien, necesitamos todavía fortalecernos
con la palabra del Señor. Esta es una fase, hermano, la fase del proceso brusco. Es una fase en donde muchas personas tropiezan y no pasan por allí. No pasan. La gente escucha la palabra del Señor, acepta a Cristo, llorando. Y no es hipocresía, no, hermano, aceptas una promesa del Señor, de servirle al Señor. Tienen todo el deseo de cambiar, de ser transformado. Escuchan la palabra del Señor, muchas cosas se le van de su vida. La vida va cambiando, va siendo transformada. Pero cuando Dios viene, hermano, el alfarero, y nos pone allí, que nos dé el sol y el viento, y viene el sol y calienta allí los problemas, y viene el viento y va soplando allí, bendito sea Dios. Y muchas veces, muchos de nosotros no podemos pasar esta fase, bendito sea el nombre del Señor. Pero es una fase crucial, interesante, en donde Dios nos confronta. Allí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Seguimos este camino, nos paramos allí en este camino, retrocedemos de nuevo a donde estábamos allí. No se olvide que la arcilla fue sacado de la tierra. Allí Dios nos encontró en el lodazal. Ahí estábamos, hermanos, llenos de tanto barro, ¿no es cierto? De mentira, de hipocresía, narcotráfico, violación y cuántos actos delictivos que unos se metieron más que otros. Ahí estábamos. De ahí el Señor nos sacó, nos fue purificando por la palabra del Señor para que seamos una arcilla moldeable. Bendito sea Dios. Hasta ahí todo está bien, qué lindo servirle al Señor, gloria al Señor. Yo me alegro por ser cristiano y aleluya, y todo va caminando. Pero cuando nos pone afuera y hace que el sol y los vientos golpeen, muchos tropiezan. Es fácil servir al Señor cuando usted tiene abundante salud, pero de pronto cuando usted va al médico y el médico dice algo raro, veo en su cuerpo, algo así, le manda un examen. Y venga la próxima cita y le dice, usted tiene cáncer, tiene SIDA. Muchos tropiezan allí, hermano, y se desaniman, bendito sea Dios. Pero otros dicen, no importa, aunque me han detectado todo eso, yo sé que Dios tiene poder para sanarme, bendito sea Dios. Muchos tienen empresa, dinero, y de pronto viene la crisis, la bancarrota, hermano, y se van en quiebra. Y dice, no, yo no sigo este camino, le he servido al Señor y mire el pago que el Señor me da. Es el sol que Dios está mandando, los vientos que Dios está mandando, para ver si realmente tú eres una arcilla moldeable por el Dios del cielo. Es una fase difícil donde muchas personas no logran pasar, pero gracias a Dios por las personas que logran saltar aquí. ¿Cuántos lograron saltar? Amén. Solo un amén se escucha por ahí. No es tan fácil, hermano. No es tan fácil, bendito sea el nombre del Señor. No es tan fácil, pero es necesaria esta fase. Bendecido sea el nombre del Señor. Es necesaria esta fase. Ahora bien, cuando la masa no se agrietó y se formó la costra allí, el alfarero dice, está bien, ahora estamos en excelente. Coge esa masa, ya la entra dentro de su lugar de trabajo y la pone en una mesa. Bendito sea Dios. Y cuando él ya mira toda esa masa, dice, ahora sí, esta masa necesita un proceso más. ¿Sabe qué es lo que hace con toda esta masa, hermano? Bendito sea Dios. Tiene que aplastarla, batirla más. Las manos del alfarero no son tan fuertes para estar aplastando. Y lo más apropiado en esos tiempos antiguos que la Biblia nos habla, hermano, coge toda esa masa de arcilla y la tira al suelo. Bendito sea Dios. La tira al suelo. Y él con sus pies se pone encima de ella a aplastarla. Principalmente con los talones. Ahí va aplastando la masa. Si hay alguna piedrita más que quedó allí, le va a hincar en su talón y ahí va quitando y aplastando la masa. Con sus manos no lo puede hacer, pero con los pies sí lo hace. Más rápido, él saltaba allí como que está pegándose un baile y ahí aplastando la masa, aplastando, y toda esa masa se va aplastando y va quedando una masa más apropiada para el trabajo que él quiere hacerla. Bendito sea Dios. ¿Con qué la masa? Con los pies. ¿Qué habla esto, hermano? De la humillación. Después que usted pasó ese camino de los vientos, todo eso, no llegó al cielo todavía. Todavía Dios quiere pasarte por la escuela de la humillación. Y cuánto más cuando Dios tiene un ministerio, algo especial contigo. Viene el alfarero y te va a tirar ahí al suelo, no para destruirte, no. Y ahí va a permitir de que te aplasten un poquito.
Y yo le sirvo al Señor y mire con el pago que me dan. Y yo que me preparé tanto, tal vez otros digan, para cantar una alabanza. Pasé una semana ensayando, orando a Dios y canté esa alabanza. Y después que terminó la alabanza, alguien viene y se acerca a su oído y le dice, cantaste feo. Y ya hay en la escuela de la humillación, ¿no es cierto? Bendito sea Dios. Usted se preparó trayendo un mensaje de Dios, oró, ayudó, entregó el mensaje del Señor. Bendito sea Dios. Y de pronto alguien me dice, mira, pero qué aburrido tu mensaje, hasta sueño me dio. Bendito sea Dios. Te están humillando allí. La masa parecía todo lista, pero no, necesitaba ser tirada. Y no solo tirada allí, sino pisada con los pies. Habla de la humillación. Si estás pasando por esta fase de la humillación, y tal vez muchos de ustedes digan, pero yo le he servido al Señor por años, Dios está mirando todo aquello, pero estás pasando por esta fase de la humillación porque Dios quiere bendecirte. Cuando Dios tiene y quiere darte un ministerio mucho más grande, primero tienes que pasar por esa fase, y ahí te van a ir aplastando. Bendito sea Dios. Parece que ya te acaban, pero no te acaban. Dios tiene control de la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendecido sea Dios. Después que se aplastó toda esa masa, ahora sí, esta masa viene, la recoge y hace de nuevo una sola pelota, el alfarero, y forma ahí una sola pelota de la masa. Y viene el alfarero y tiene otro utensilio apropiado. No la pone, ok, ya está todo bien. Ahora sí la pongo en la rueda allí y hacer el objeto. No, el alfarero inteligente no hace eso. Dice, no, tengo que estar cerciorado todavía bien. Y coge un alambre, hermano, un alambre en sus manos, lo tensiona y está lista la masa allí. Y él viene y empieza a cortar la masa. Coge el alambre allí y va apretando allí. Y la masa se va cortando. Y lo hace en varias direcciones, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Mire qué curioso, ¿no es cierto? Lo coge allí. No es el empleado, no, es el mismo alfarero. ¿Por qué razón hace esto? Hay dos motivos de aquello. El primero es, si tal vez alguna piedrita todavía quedó allí, cuando pasa el alambrecito, la piedrita se siente y él rápido viene y saca la piedrita, la última piedrita que pueden haber. Bendito sea Dios. Y el otro sentido es para ver si en medio, como él trabajó con agua, entonces puede haber burbuja dentro de la masa. La burbuja es perjudicial y la piedra para el que construye, el que trabaja con barro. Bendito sea Dios. Entonces él va pasando allí y encuentra las últimas piedritas más y va quitando y encuentra las burbujas. ¿Cuántas veces usted le sirve al Señor muchos años, no es cierto? Y dice, gloria a Dios, y yo ya le sirvo al Señor muchos años, solo me falta volar nomás, ya estoy casi en la presencia del Señor. Pero no es así, aún Dios está pasando ahí el alambre, ¿no es cierto? Y hay todavía alguna burbuja ahí de orgullo, ¿no es cierto? Bendito sea Dios, hay alguna piedrita que todavía ahí se ha quedado, ¿no? De la ira, del enojo, de la hipocresía. Y cuando el Señor mete ahí el alambre para ver, ahí sale la burbuja, ¿no? Van reventando las burbujas. Ahí sale la última piedrita que se escapó de los pies, que se escapó de cuando la pisaban y todo eso. Ahí va saliendo. Entonces, con ese alambre es tan importante. Hay algo curioso. Cuando el alfarero va a construir una pieza, una vasija, hermanos, bastante importante, valiosa, una vasija para una persona importante, para un rey, para alguien importante, la arcilla tenía que ser bien especial. Y era precisamente con ese alambre donde él se demoraba mucho tiempo. De un lado para otro, no habrá una piedrita, alguna burbuja allí, ir quitando todo eso. Tenía que tener una masa consistente. ¿Por qué razón? Porque iba a construir una vasija muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros también, Dios tiene propósitos muy especiales con nosotros, entonces también el alambre del Señor va a pasar por allí y va a ir quitando. Tal vez muchos de ustedes han dicho, hermano, pero tanta lucha, tanta prueba, y yo le sirvo al Señor y hago todo esto, ¿no? Y tanta prueba, y ya he pasado lucha y prueba, pero a lo mejor son la última. Es el alambre que Dios está pasando por allí para ir quitando todo eso, porque Dios tiene un propósito muy especial
con tu vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, no es solamente de coger la tierra, allí le echo agua y directo a la mesa ahí para empezar a elaborar. No, es un proceso. Y qué bendición. Dios quería una cita con Jeremías, pero no era en cualquier lugar, no. Él dijo, mira, Jeremías, es allí, en la casa del alfarero, en mi casa, y yo necesito la cita. Quiero que tú entiendas muchas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos no pasan esta cita, muchos no pasan por todas estas pruebas. Por el profeta Habacuc, un hombre que le servía al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? En el capítulo 3, versículo 17, Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca. Gloria a Dios. Tal vez para usted eso no signifique nada, pero en los tiempos de la Biblia, hermano, eso era cosa seria. La higuera no florezca, no va a haber cosecha de higo. Significa que no va a haber ingreso económico. Bendito sea el nombre del Señor. Y Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Eso era terrible, hermano. No haya fruto en las vides. Dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. ¿Qué más decía Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted no cree que Habacuc también pasó por este proceso? Claro, y él entendía mucho mejor que usted y yo, porque en esos tiempos así era como se fabricaba la vasija. Ahora todo ha cambiado, todo es moderno, máquinas, robots, y ya no necesita hacer tantas esas cosas porque hay mucha tecnología. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Habacuc dijo, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya vaca en los corrales, no haya nada, todo está en ruina, todo está en crisis, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Decía Habacuc, con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué bendición! Y algo más decía Habacuc, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Son dos cosas aparecidas, alegrarse y gozo. Alguien una vez le preguntó qué significa el gozo. Gozo es alegría, más alegría, más alegría y más alegría. Bendito sea Dios. Él no solamente decía yo me voy a alegrar, no. Dijo, no, yo me voy a alegrar también. Pero también me voy a gozar. Bendito sea el nombre del Señor. Está pasando por prueba, está pasando por dificultad, ya no puedes, ya no avanza, parece que por demás servir al Señor. No es así. Haz como Habacuc, alégrate y gózate.